Muy bien, vamos a ver gastroenterología. Capítulo 1. El enfermo del aparato digestivo. No existe propiamente el enfermo gastroenterológico puro. Existe el individuo en estado de salud o de enfermedad. Y en esta última situación, un enfermo con síntomas del aparato digestivo, que puede o bien estar enfermo fundamentalmente de este aparato, aunque generalmente con repercusión en algún otro aparato o sistema, o tener concomitante, además de un padecimiento del aparato digestivo, otra u otras enfermedades. Es por lo anterior que debe valorarse en forma completa el estado de salud o de enfermedad de un individuo cuando acude al médico. La historia clínica, como veremos más adelante, es el procedimiento mediante el cual se obtienen los datos de la enfermedad del paciente. Es por lo tanto esencial su elaboración cuidadosa. En el enfermo, la obtención de datos es la base de un buen diagnóstico. El interrogatorio es esencial y la evaluación de los diferentes síntomas debe hacerse cuidadosamente para orientar de manera adecuada la exploración física, que viene a ser un complemento importante del interrogatorio, así como los exámenes que subsecuentemente deben practicarse en ciertos casos. La obtención de los datos en forma completa y su apreciación van a permitir formular el diagnóstico o los diagnósticos y establecerlos en forma definitiva o comprobarlos por medio de los exámenes de laboratorio y gabinete necesarios. El médico, por lo tanto, debe de estar suficientemente capacitado para obtener los datos por medio de un plan organizado de interrogatorio, conocer las entidades patológicas para identificar y valorar adecuadamente la sintomatología, los síndromes y las enfermedades, y así establecer el diagnóstico o una hipótesis de diagnóstico sujeta a comprobación por medio de los estudios subsecuentes. Si bien es cierto que por medio del interrogatorio se pueden obtener datos sugestivos de un padecimiento del aparato digestivo, en más del 90% de los casos, la exploración física también es un elemento fundamental y debe ser completa y cuidadosa. Cuando esta no es cuidadosa, puede cometerse serios errores. Es así como, por ejemplo, puede pasarse por alto la presencia de ictericia cuando se examina un paciente con luz artificial, sobre todo si esta no es blanca. Cuando al valorar una hepatomegalia no se ha auscultado cuidadosamente a un paciente, ni se ha apreciado ingurgitación yugular, y omitiendo los datos de insuficiencia cardíaca, se considera que se trata de un padecimiento maligno del hígado o de un estado inflamatorio de otra naturaleza en lugar de un hígado congestivo. La exploración inadecuada del abdomen puede hacerse pasar por alto la existencia de alguna tumoración a nivel del intestino, pelvis, hígado o no apreciar una hepatoesplenomegalia o un aneurisma de la aorta. La existencia de un proceso inflamatorio en apéndice o colon es así también como pueden pasarse por alto padecimientos que sin ser del aparato digestivo pudieron haberse diagnosticado con una exploración cuidadosa. La exploración de las extremidades y el tacto rectal deben practicarse en todo paciente al elaborar la historia clínica completa. Su omisión impide muchas veces establecer el diagnóstico oportuno de un padecimiento como el cáncer de recto. Si bien es cierto que puede establecerse el diagnóstico de algunos padecimientos del aparato digestivo por medio de la historia clínica exclusivamente, también un número importante de casos es necesario recurrir a exámenes de laboratorio y gabinete. Siempre debe tener en mente el médico que hay que pedir los exámenes absolutamente necesarios para establecer el diagnóstico y conocer el estado general de su paciente. Los exámenes de rutina, como la citología hepática, el examen general de orina y los exámenes coproparasitoscópicos con investigación de sangre oculta, vienen a ser un complemento importante del estudio clínico. En relación con los exámenes de gabinete, la radiología y la imagenología, ¿no? Ultrasonido, tomografía computada y resonancia magnética, el Doppler, la imagen virtual, la TIP, así como la endoscopía y el ultrasonido endoscópico, son elementos de gran importancia en la gastroenterología que desde luego deben practicarse cuando son necesarios por un imagenólogo capacitado.
Debe establecerse una relación continua con el mismo tanto por el intercambio de datos clínicos y de imágenes, como por la experiencia que el médico va adquiriendo con el intercambio de ideas y la observación de los estudios. Lo mismo puede decirse de la endoscopía, que debe aplicarse cuando es necesaria y debe valorarse cuidadosamente entre el médico internista o el gastroenterólogo y el endoscopista. Hay procedimientos especializados que pueden ser indispensables, pero siempre debe valorarse cuidadosamente este hecho y no llevarlos a cabo cuando no son necesarios, tanto por la molestia que va a implicar al enfermo, como por su costo y el tiempo que significan. El médico debe tener especial cuidado en diferenciar entre un padecimiento de origen orgánico y un trastorno funcional. Aun cuando los trastornos funcionales pueden tener alguna base orgánica, en general puede considerarse que se trata de un padecimiento funcional cuando está francamente ligado a un factor de tipo tensional o emotivo, cuando sus manifestaciones son irregulares y transitorias, cuando el paciente es una persona francamente aprensiva o cuando se acompaña de muchos síntomas incoherentes que hacen considerar un estado psiconeurótico. De cualquier forma, no puede asegurarse que se trata de un trastorno funcional hasta que no se haya excluido un padecimiento orgánico por medio de un estudio completo. Por el contrario, en algunos padecimientos orgánicos puede haber componentes que hagan pensar en trastornos funcionales. Es así como algunos enfermos con padecimientos gastroduodenales o pancreáticos o de otra naturaleza que pueden tener manifestaciones de tipo psiconeurótico que hagan desviar la atención del médico hacia este aspecto. El médico debe ser un juez imparcial con un interés definido y siempre debe tratar de precisar el diagnóstico de su enfermo y tratarlo de la mejor manera posible o cuando no pueda hacerlo. Por no disponer de los medios necesarios, bueno, enviarlo a la persona o institución capaz de hacerlo. El médico debe ser un buen internista para valorar la naturaleza de los síntomas que presenta el paciente y excluir o aclarar aquellas enfermedades que puedan tener manifestaciones digestivas. Por ejemplo, hay pacientes que presentan cuadros de hipoglucemia que por su ritmo y sensación de hambre pueden simular la existencia de un proceso ulceroso. Hay pacientes que recurren al médico por un cuadro diarreico que puede ser debido a hipertiroidismo. Hay enfermos con padecimientos de la columna vertebral que pueden quejarse de dolores localizados en el abdomen y que son de origen neurológico. Y puede un paciente con un cuadro de insuficiencia cardíaca tener manifestaciones digestivas tales como anorexia, náuseas, vómito y o diarrea, meteorismos, variaciones en el tránsito intestinal, hepatomegalia o ascitis, tanto por su padecimiento como por los medicamentos que viene recibiendo. Hay pacientes que pueden quejarse de constipación acentuada y están recibiendo antidepresivos, principalmente tricíclicos, que pueden originar constipación importante y alteraciones en la micción. Hay cuadros de ictericia con colestasis originados por múltiples medicamentos. Y el aspecto de la iatrogenia es importante. Es así como deben valorarse cuidadosamente los medicamentos que ha venido recibiendo el enfermo. En resumen, el enfermo del aparato digestivo, como cualquier otro paciente, debe ser cuidadosamente estudiado y valorado por medio de la historia clínica completa, que puede permitir establecer el o los diagnósticos o sospecharlos. Y después de la valoración clínica de los datos obtenidos y de la síntesis lógica de los mismos, llevar a cabo los exámenes necesarios para integrar dicho diagnóstico en forma completa.